Conectando, vamos a empezar nuestra clase correspondiente a el título Virus transmitido por artrópodos y otros virus zoonóticos. Acá involucra a una serie de entes virales que tienen que ver con la transmisión en forma indirecta, fundamentalmente. Es decir, no son directamente adquiridos por el ser humano, sino a través de ciertos artrópodos, de ciertos huéspedes biológicos intermediarios. Y ahora esto ya está tomando esto de lo que antes se denominaban virus, arbovirus, ahora ya tienen el nombre de virus zoonóticos o virus transmitidos por artrópodos. Entonces, vamos a empezar indicando algunos aspectos muy importantes sobre esta evolución de estos virus. Estos virus llamados zoonóticos más o menos son cerca de 400 a 500 actualmente. Y algunos, más o menos un 15% de ellos son cosmopolitas, o sea, se encuentran en todo el mundo. En todo el mundo, en todos los países tropicales, subtropicales, inclusive en los países asiáticos orientales. Todos estos virus tienen pues sus reservorios en vertebrados inferiores o en algunos insectos también, los mosquitos preferentemente, los zancudos, que son los que a través de la picadura nos pueden pasar el virus indicado. Todas son estas familias de estos virus, estos géneros, son de composición RNA y también tienen algunos ciertos virus que tienen en su estructura genómica DNA y que pueden revertirse a formas RNA en su estructura final. Entonces, en conclusión, pues son virus que se transmiten generalmente de ciertos animales vertebrados inferiores hacia el hombre. También estos virus zoonóticos se tratan de explicar, de describir en grupos fundamentalmente. Y aparte de la transmisión ya determinada por insectos y otros artrópodos, básicamente son hematófagos. Se alimentan generalmente de la sangre del huésped, especialmente los zancudos, ¿no? A través de garrapatas, dípteros del género Plebotomus y todos estos virus RNA que son transmitidos pues también algunos por inhalación o por excreciones de animales infectados. Por la vía conjuntival o en ocasiones por contacto directo entre los animales infectados con el hombre, puede también adquirirse esta infección. Un caso muy típico es el virus de la rabia, que se transmite a través de la saliva, de la mordedura del perro que está albergando el virus rábico, o sea, el perro rabioso, como lo llamamos comúnmente, y que se transmite pues, por la mordedura de este al hombre y a otros animales también que albergan el virus finalmente, como son los murciélagos, algunos otros mamíferos, etc. La mayoría de la evolución de estos virus tienen esta inicial debido a que tienen pues por una de sus características esta evolución zoonótica y tienen pues una particularidad en sus evoluciones respectivas. Por ejemplo, en nuestro país la fiebre amarilla, que es endémica, somos un país por el clima mismo que poseemos, las características climatológicas, ecológicas, somos endémicos en la fiebre amarilla. Y todos un conjunto de estudios nuevos estudios que se están haciendo en este grupo, van apareciendo ya ciertas diferencias mucho más específicas. Entonces, el término, como le dije al inicio, arbovirus, que es el término con que se inicia el estudio en la taxonomía de estos virus y que ustedes lo pueden todavía encontrar, el término arbovirus en algunas literaturas, en algunas informaciones médicas, todavía predomina en algunas editoriales, en algunas imprentas que evolucionan esta literatura, el término arbovirus. Pero
Ya lo actual son llamados los virus zoonóticos o virus transmitidos por artrópodos, como hemos dicho inicialmente. Todo esto tiene pues una particularidad que lo iremos viendo con algunas patologías específicas y sobre todo su evolución epidemiológica y ecológica, que tiene que ver con su evolución final. Ya estos virus entonces, por lo tanto, producen pues enfermedades o patologías que son ya conocidas en muchos países del mundo y en Sudamérica y en forma especial en nuestro país, conjuntamente con Brasil, Colombia, Ecuador. Nos diferenciamos de los otros países vecinos, sobre todo por nuestro clima tropical, nuestra geografía tropical, subtropical y nuestro clima muy variado en cuanto a las estaciones del año. Resaltando siempre que, por ejemplo, dos enfermedades muy frecuentes, muy incidentes en nuestro país son el virus del dengue y el virus de la fiebre amarilla. Sin embargo, para la fiebre amarilla existe una vacuna muy buena, de repente la mejor de todas las vacunas antivirales y que es de uso obligatorio cuando uno se va a esas zonas endémicas o viaja fuera del país, por ejemplo, a Brasil, a México, a Colombia, fundamentalmente. Y a algunos otros países se exige la vacuna de aplicación internacional contra la fiebre amarilla. Las enfermedades diversas que se producen por esta variedad de virus tienen pues evoluciones de las formas leves, inclusive ciertas sintomatologías que se confunden, se pueden confundir con otras infecciones virales. Sin embargo, clínicamente ustedes tendrán que ir diferenciando la infección viral de la infección bacteriana, de la infección micótica, de la infección por protozoarios, metazoarios y otras entidades. Entonces, estas se ha clasificado hoy en día en tres grandes grupos de estas patologías o infecciones virales producidas por los virus zoonóticos. Primero son las encefalitis, que están asociadas con muchas entidades virales, con muchos entes virales. Segundo, la llamada fiebre hemorrágica, donde está pues el virus de la fiebre amarilla, el dengue mismo, etc. Y tercero, tenemos la famosa fiebre que tiene que ver con alteraciones osteoesqueléticas, como son las mialgias, artralgias, eczemas no hemorrágicas y algunas patologías que se están ya diferenciando en estos tiempos. Por lo tanto, la patogenicidad, o sea, la capacidad patogénica de estas enfermedades, no solamente se deben al efecto citocida, como sabemos cuando tocamos efectos citopáticos, recuerden, sino también algunos casos que son componentes que tienen que ver con la desarticulación o el descenso de la inmunopatología y que vienen a generar una serie de trastornos de nuestra inmunidad. Aquí un cuadrito para que ustedes tengan en cuenta la clasificación actual de los virus que están seleccionados como virus zoonóticos y que son muy importantes en la evolución patológica del hombre. Giovanita. En primer lugar tenemos el género y los miembros, luego su distribución geográfica básica fundamental, los vectores artrópodos primarios, porque puede haber también un secundario o un intermedio, y finalmente cuál es la expresión patológica, sintomatológica más importante. Ahí tenemos el grupo de los togavirus en primer lugar, que son pues una serie de géneros que están relacionados básicamente con las encefalitis humanas, muy frecuentes en los países del norte, Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, etcétera, México mismo, Centroamérica y Sudamérica, donde estamos nosotros, y también con cierta menor frecuencia en África y Asia. Básicamente, los vectores artrópodos señalados son los mosquitos, los géneros Aedes, Anófeles, Culex y otros.
Y finalmente, pues, el cuadro de las encefalitis en general. Segundo término, tenemos los flavivirus. Ya esta es la clasificación actual, donde están, pues, todos un conjunto de virus. Ahí se encuentra el dengue, que es una patología muy importante en nuestro país y que está en constante evolución. Pero ahora por la cuestión, la frecuencia de repente mayor que los coronavirus o el virus que nos está produciendo esta endemia conocida. Sin embargo, el dengue sigue siendo su papel patológico importante y no hay que descuidarlo, hay que darle su respectivo lugar en el estudio y en la investigación y en el tratamiento de esta virosis. Luego, la fiebre amarilla que hemos señalado también está en nuestro país y con mucha frecuencia en formas endémicas y inclusive producen algunas necrosis hepáticas, algunas hemorragias, que son dos signos importantes en caso de fiebre amarilla. Y tenemos la fiebre también del río del Niño Occidental, del Valle de Murray, de las otras encefalitis que son del ambiente oriental, escandinavo, etc. Y todo, pues, como vemos acá, los vectores son básicamente los mosquitos o zancudos propiamente dicha, y en algunos casos la garrapata también en el caso de las encefalitis en algunos casos. Y finalmente, el tercer grupo importante clasificatorio es los bullavirus, donde están una serie de virus, sobre todo en Norteamérica, en Estados Unidos, Canadá, y que tienen que ver pues con algunas características. Sin embargo, también en África se reporta, pero que muy poco hay ese espacio que se puede presentar estas cepas de Norteamérica en África o viceversa. Y acá también tiene que ver los zancudos, especialmente del grupo Pleurotomus, para la transmisión de estas infecciones. Y finalmente el grupo que se ha agregado, no siendo 100% un virus zoonótico, son los reovirus, donde están los sorbivirus, está la fiebre del colorado, que interviene como vector la garrapata, y donde también se está asociando hoy en día otras virosis. Por eso se ha agregado el grupo de los reovirus. Entonces, los grupos específicos señalados como patógenos humanos, el grupo de los togavirus, los flavivirus, los bullavirus y los reovirus. La encefalitis equina del oeste es una infección viral que se produce pues con alguna frecuencia y su importancia es básicamente antigénica, donde forma un complejo que da lugar a 6 variedades o 6 subtipos de esta naturaleza. Todos estos tienen una amplia distribución en América del Sur, básicamente, incluyendo algunos casos poco frecuentes en Canadá y por ese lado del océano Atlántico hacia Argentina, y también se puede migrar de la Argentina a Perú. Todas estas variaciones desde el punto de vista antigénico y bioquímico que se han presentado en estas estructuras virales son pues correspondientes a un complejo que se relaciona conjuntamente con el aspecto virulento de los humanos y también ganado caballar, que es con frecuencia donde también albergan estos virus de las encefalitis. Todos estos virus equina del oeste, pues entonces el ganado caballar o en humano finalmente son patógenos pues muy importantes y se conocen como los epizoóticos o epizopatologías. Todos estos van a lograr ser estudiados, aislados, subtipificados y diferentes formas que puedan variar en su estructura y de acuerdo a la evolución clínica de la especie humana y del ganado caballero.
El grupo importante actual de esta clasificación, aparte de las encefalitis, es el grupo, el género Flavivirus o Flaviviridae, que es la familia. Esta familia prácticamente involucra a los géneros Flavivirus, Pestivirus y Hepacivirus. Este género Flavivirus, pues, lo integra más o menos 67 a 70 especies diferentes. De ello, pues, el virus de la fiebre amarilla es el prototipo más importante de este grupo. También, desde el punto de vista etimológico y evolutivo de este virus, su derivación proviene como conocimiento para todos, es de flavus, que es amarillo, y en referencia pues al prototipo donde producen sobre todo evoluciones de tipo ictérico en algunos pacientes. Y además por su estructura misma que caracteriza a esta familia. Ya sus tamaños son determinados, más o menos de 45 nanómetros, que tienen su RNA de cadena simple, tienen una polaridad específica, que es la forma infecciosa, básicamente, y su peso molecular señalado. Tienen más o menos una cápsula de forma icosaédrica y que está formado por múltiples copias de la proteína C, que es una de las estructuras determinantes de este grupo. También poseen una glicoproteína, que es de envoltura antigénica característica. Y de esa manera, esta clasificación se diferencia de alguna forma de los otros alfavirus y de los otros togavirus, por los cuales pueden tener cierta similitud en la composición de sus glicoproteínas o de sus proteínas no glicosiladas, llamada proteína no glicosilada M, y que está asociada generalmente con la envoltura. Y su simetría, esta es otra característica, no está todavía determinada si es simetría icosaédrica o es simetría poliédrica o simetría cúbica. Están en estudios para determinar la característica señalada. La evolución viral de este grupo, entonces, es a través de una actividad de tipo hemalutinante en los flavivirus y que está asociado con la proteína E, y que además responde pues a la formación de anticuerpos neutralizantes. Por ello ustedes van a hacer uso de la prueba de anticuerpos neutralizantes o la reacción de neutralización para determinar la presencia de esta proteína y relacionarlo con la especie viral. Todos estos virus tienen pues similitud o comparten antígenos específicos, o sea, son grupos específicos, y también han sido divididos en subgrupos y en complejos en función de las diferentes reacciones serológicas y del tipo de vector que se involucra o que está señalado en el ciclo natural de la transmisión. Estos virus, más o menos su infectividad de su pH es entre 7 y 9, ligeramente neutro y un poco alcalino. Todos estos son rápidamente inactivados a una temperatura de 50 grados centígrados, son sensibles a la luz ultravioleta, a detergentes iónicos y no iónicos, y a la tripsina, que es una enzima que logra fraccionar y desaparecer en cuanto a su estructura de este virus. Los virus, en conclusión, entonces pueden replicarse en una amplia variedad de cultivos celulares, tanto primarios como estables, preferentemente de animales, humanos y de algunos artrópodos, donde se va a evaluar la citopatología de esta infección o asociada pues a infecciones no citocidas
en comparación con las infecciones citocinas. Los togavirus, que es el otro grupo que mencionaron, los flavivirus y los togavirus, comprende un género que infectan básicamente a los humanos, junto con los alfivirus y rubivirus. Este género, pues, básicamente pertenece a esta familia y más o menos en el año 85 del siglo pasado se ubicó ya en la taxonomía de la nueva clasificación que ocurre a fines de año, a fines de los años últimos del siglo pasado. Y a partir del el primer quinquenio de este siglo es donde ya se están determinando las características específicas de este grupo en función de su estructura, de su secuencia genómica y la estrategia de replicación sobre todo. Todos los togavirus pues están constituidos por un genoma tipo RNA, por sus características de medida y de volumen, más o menos constituyen una nucleocápside, es decir, la unión de su núcleo con su cápside o protección externa inmediata. Tienen una simetría icosaédrica determinada y todas sus partículas, pues, más o menos oscilan en un tamaño de 70 nanómetros. Y además están rodeados por una envoltura lipoproteica y con algunas protecciones, como señalamos, esas espículas que se forman en la parte externa de esta cápsula y que se asocian generalmente con las proteínas, la proteína E1 y la proteína E2, que son glicoproteínas a nivel de superficie en estas espículas que se señalan, de acuerdo a los recientes cuadros de investigación. Todos estos entonces están asociados de esta manera con la formación de estas estructuras externas y que van a ser originarios a través de la membrana plasmática o de la intracitoplasmática. Los togavirus y flavivirus como grupos más importantes de esta clasificación son viriones o virus propiamente dicho que contiene RNA, una sola banda o cadena y tienen pues un sentido positivo que miden entre 40 y 70 nanómetros. Todos sus viriones van evolucionando hacia la madurez por gemación, desde sus membranas celulares hasta sus estructuras superficiales del virus. Su diferente proceso de replicación se suceden generalmente en la célula de los artrópodos infectados, o sea, los huéspedes primarios, y de los cuales puede pasar al hombre a través de las picaduras o contactos con heridas abiertas en algunos casos, que es muy raro, pero puede ocurrir. Todo esto va a generar pues la presencia de este género, de estos géneros, y va a determinar pues que su genoma sea una estructura primaria ribonucleica característica. En cuanto a las propiedades importantes que tenemos de estos géneros, togavirus y flavivirus, se caracterizan, pues ya hemos señalado, por una nucleocápside icosaédrica, diferente de la forma helicoidal que se presenta en algunas otras especies, y que está rodeado pues por la envoltura y característica de la cápside y su genoma RNA de cadena simple y de polaridad positiva. Esta familia pues también tiene algunos otros géneros, generalmente 4 géneros, con las características y relacionadas a las formas antigénicas de los alfavirus, los rubivirus, donde está la rubiola hoy en día, y tienen unos tamaños más o menos entre 60 y 70 nanómetros, y que por lo tanto pues estos virus tienden a variar en sus estructuras morfológicas entre los 45 a 55 nanómetros. Todo esto es señalado dentro de este grupo zoonótico, el único género o grupo que es los rubivirus.
donde está señalada la rubiola, que es una patología viral muy frecuente, muy común en el mundo y en nuestro país también, y que generalmente tiene una inmunidad de por vida. Es por ello que se frecuenta que haya contagio entre los niños en edad escolar, tanto masculino o femenino, especialmente femenino, para que cuando desarrollen, evolucionen en su edad, en su grupo etario, las niñas ya hechas en adultas puedan tener embarazos saludables en el sentido de estar ya inmunizados contra el virus de la rubiola. No así cuando infecta a mujeres embarazadas, por ejemplo, donde puede crear unas deformaciones irreversibles. Toman el nombre de virus teratogénicos. Entonces, todo esto tiene una característica muy específica, sobre todo el grupo del rubivirus, que se ha incluido a este grupo de la rubiola, porque también está relacionado con algunas características morfológicas, bioquímicas, fisiopatológicas, con el grupo en general. Y los buyavirus generalmente pues tienen algunas diferencias importantes como son su nucleocápside, que no es psicosadérica, sino es helicoidal. Y se cubre generalmente de forma sencilla por su genoma y su cápside. Y de esa manera los convierte en una estructura eh, eh, que tiene la forma polarizada y con carga negativa, básicamente. Acá algunos grupos señalados, como señalaba anteriormente, que son importantes para el hombre, que eh, lo repetimos aquí, pero que ya lo hemos explicado anteriormente. La transmisión ya es señalada en el ciclo vital de estos arbovirus, todavía conocidos así en algunas informaciones, y que hoy en día tanto los Disculpe, doctor, no se le escucha.
doctor, no se les puede escuchar. Algo me han hablado, parece que no me escuchaba. Ya, ¿está bien? Giovanita, un poquito de agüita. ¿Está bien? ¿Sigo? Entonces, como le decía, pues, un cuadro diferencial en la evolución patológica de estos virus es a nivel del sistema nervioso central, donde generalmente van a migrar infiltrados, meningios y perivasculares en las células mononucleares generalmente, generando una generalmente una degeneración a nivel de células perivasculares o de células mononucleares. Todo esto va a generar obstrucciones en estas estructuras que son básicamente las neuronas. Todo esto entonces se genera con infecciones generalmente a partir de la fiebre amarilla, que como sabemos sus receptores celulares están a nivel del hígado, del hepatocito, y que constituye el órgano blanco primario en la aparición de esta enfermedad. Todos estos, entonces, va a producir, como ya ustedes se van conociendo, son los datos patológicos, fisiopatológicos que ustedes tendrán que entender a la presencia de algunos cuadros de necrosis hialina en los hepatocitos básicamente, y de esa manera se van a producir la presencia de algunas plazas citoplasmáticas de eosinófilos, y que se denominan los famosos cuerpos de Consilman. Los cuerpos de Consilman son relacionados pues con esta evolución patológica y que genera una serie de cambios a nivel de los túbulos renales y del miocardio. Estas son las complicaciones más saltantes, más graves, podemos señalar en los cuadros de esta infección viral, que es la fiebre amarilla. Giovanita. Se paró. Ya. Palabras aparte sobre el virus de la fiebre amarilla. Como repito, es una virosis endémica en nuestro país, muy frecuente en la zona oriental de nuestro país, especialmente en la zona en Loreto, San Martín, Huánuco y toda la ceja de selva del oriente, donde es muy frecuente la aparición de este virus de la fiebre amarilla. Pero repito, cosa de una capacidad de inmunidad adquirida muy importante a través de su vacuna, que se posee en forma muy estable en nuestro país. Todo, como su nombre lo señala, esto es la fiebre amarilla. Los dos síntomas son muy importantes que ustedes tienen que evaluar inicialmente, como son el cuadro febril y la aparición de este color característico amarillo, que es la ictericia, y que a veces, según la rapidez con que evoluciona este virus, puede mostrar manchas amarillas, inclusive de la ropa que cubre al paciente, o su color en forma muy característico, un color amarillento, cetrino característico. Todo esto cuando ya está la evolución extrema en la gravedad de la enfermedad. Como repito, ustedes
van a evaluar fiebre, cefaleas, mialgias, fotofobia, y que después de este periodo prodrómico ya van a aparecer las síntomas que son consecuencia de esta progresión y ya van a localizarse a nivel hepático, a nivel renal y también a nivel cardiovascular. Todo esto se va a acompañar de algunas hemorragias petequiales o gastrointestinales superiores con hematemesis con mucha frecuencia. El diagnóstico ya laboratorial puede hacerse por medio de o se aísla el virus en un cultivo celular primario o la detección pues, del anticuerpo, de la concentración de anticuerpos de acuerdo al título que se señala en estos casos. Y de esa manera evaluar un tratamiento asintomático o un tratamiento no específico, ya que no se dispone de una terapéutica antiviral específica y todo indica que el índice de mortalidad en estos casos es alto. Repito que siempre ustedes deben evaluar la colocación de la vacuna como medida preventiva e inmunológica de primer nivel. La epidemiología de esta patología básicamente va a ser consistente en que las dos formas, que son la fiebre selvática, la fiebre amarilla selvática y la fiebre amarilla rural o urbana, en ellos las características es no solamente la evolución de las cepas, originarias que se señalan como son los monos del África y también ya cepas de monos en América del Sur. Todo esto es señalado como la forma de transinfección que se va produciendo a través de los zancudos o mosquitos llamados, que son las cepas que se señala básicamente para esta evolución patológica. El grupo de los aptópodos aemagogos son los que se señalan en esta variedad, en el caso de la fiebre amarilla. Los monos de nuestra selva constituyen el reservorio pues, permanente, no solamente para el ser humano, que es un huésped accidental, sino para los aptópodos fundamentalmente. Y gente o personas humanas señaladas como los leñadores o los que están en contacto directo con la flora o la fauna, la flora básicamente en nuestra selva, que es lo que están más propensos a adquirir esta enfermedad por la picadura de una serie de artrópodos que existen en esa zona. La urbana ya se señala, a diferencia de la selvática, que es la más severa, la que complica más en la especie humana. Sin embargo, la fiebre amarilla ya es una patología humana que es transmitida por otro tipo de mosquito o zancudo, que es el Aedes aegypti, ¿no? Y que básicamente está en las aguas estancadas, para el caso específico del dengue. Los reservorios son las aguas estancadas, los depósitos de plantas con agua, y todo depósito de agua que pasa un tiempo ya de ubicación hay que eliminarlas, porque ahí es donde se produce el nicho o el lugar donde se posan las larvas y la evolución de los zancudos que van finalmente a constituir el reservorio para la transmisión de esta enfermedad. Perdón. Todo esto entonces debe evitarse para que no se produzca la replicación del virus durante el periodo de incubación en esos reservorios acuáticos de agua estancada, agua que no generalmente se cambia, o en la misma agua que utilizan en tanques o en cilindros para consumo humano. Todo esto entonces debe tenerse en cuenta en el periodo epidemiológico de incubación
que es forma intrínseca, que realmente es de 3 a 6 días. Todo esto constituye medidas que hay que evaluar inmediatamente, o finalmente la prevención de la fiebre amarilla también, y del dengue se logra mediante el control del vector transmisor, que es el zancudo. Por un lado, el Aemagogos, y por otro lado, el otro grupo, que es el Aedes aegypti. Todo esto entonces va a ser posible, y finalmente la inmunización con la vacuna señalada contra la fiebre amarilla, que es una vacuna virus vivo atenuado y que va a dar una protección hasta por 10 años, donde ustedes podrán señalar o podrán indicar una revacunación o una vacuna de sostén para especialmente los viajeros y los residentes de estas áreas endémicas y que deben hacer uso de esta vacunación. Acá para señalar cómo evoluciona la neutralidad que hemos señalado en la inmunidad, básicamente, que produce no solamente la vacuna, sino la presencia de los anticuerpos hemaglutinantes en la adquisición del virus. Todo esto hace que en la forma, mire ustedes como señala el cuadro, una evolución de la enfermedad en forma aguda propiamente dicha, donde es posible hacer la prueba de la inhibición de la inmunización en ese espacio y los anticuerpos neutralizantes. Y a nivel inmediato, la aparición de la inmunoglobulina M como patrones o como factores inmediatos en las diferentes reacciones del principio de inmunidad en nuestros pacientes, en las personas que están sometidas a la evaluación clínica fisiopatológica de esta enfermedad, donde se señalan pues los patrones típicos en la reacción tanto de anticuerpos de inhibición de hemaglutinación, de neutralización y la aparición de la inmunoglobulina M, y que tiene una duración pues más o menos todo este proceso de 3 a 6 días para que se inicie propiamente la enfermedad. La fiebre amarilla también señalaron en forma mucho cerca, más específica, está pues distribuido por todo el Caribe y Centroamérica y todo el Valle de Amazonas en Sudamérica, como hemos señalado, corresponde a la presencia en nuestro país, y Brasil, sobre todo por ser vecinos y compartir ese gran río Amazonas, y que todas las poblaciones aledañas son pues constituyen factores de riesgo para adquirir esta enfermedad. Todo ello entonces hace pues que hay que recomendar como manera preventiva la destrucción del vector que es el Aedes aegypti, que es frecuente en esa región. Clínicamente ustedes tendrán que evaluar, pues, como repito, la iniciación de repentinas de esta patología viral, como son fiebres, escalofríos, cefaleas y finalmente la hemorragia, y que puede ir ya la presencia de vómitos graves en caso de la hemorragia gástrica, la bradicardia, la ictericia y el shock, básicamente. Y si hay recuperación de parte del paciente, será en la forma aguda, no tendrá básicamente secuelas que lamentar. Aquí solamente para señalarles algunos de los aspectos mucho más característicos en el ciclo, para que ustedes vean ahí el ciclo urbano, el ciclo selvático y el ciclo intermedio, que puede generar no solamente de un migrante de la zona de selva a la costa o viceversa, para que señalen ustedes cómo son básicamente los espacios que se producen en cada ciclo, tanto en el urbano como en el selvático y viceversa. El diagnóstico de estos virus zoonóticos básicamente lo constituyen su aislamiento, que es posible hoy en día a través de cultivos celulares, ¿no?
o también las inoculaciones en algunos animalitos de laboratorio, especialmente los ratones lactantes o neonatos, y también ya en otros factores que son los casos de evolución a la forma crónica, después de 2 semanas a 3 semanas, evaluar ya la presencia de anticuerpos. El virus no se encuentra generalmente en las heces del paciente o en la orina del paciente, ya que no hay esa circulación a ese nivel. Y también a nivel bucofaringeo, orofaringeo, también es muy esporádico o muy raro en recuperar para hacer el aislamiento a partir de ese producto biológico del virus. Entonces, el diagnóstico generalmente específico tiene que ser mediante técnicas serológicas, aparte del cultivo primario en la fase aguda, con suero pues en fase aguda y en fase convaleciente, lo que son los sueros pareados, llamados pareados, que se toman, ¿no? Y seriados para determinar la variabilidad en la concentración de anticuerpos, para determinar si es una infección reciente activa o es una infección pasada con la cual ya se está estableciendo la presencia de anticuerpos en forma mucho más estables a nivel crónico. La fiebre amarilla, pues, ya hemos señalado sus características, sus complicaciones, ¿no? Y su índice de mortalidad generalmente ocurre entre el 20 y el 50% de los casos, sobre todo crónicos, de esta infección. La prevención no solamente debe evaluarse en los cambios que se producen a nivel de la temperatura, sino también las características que está ocasionando hoy día por el calentamiento global. Y ello perjudica pues al mosquito que pueda trasladarse de zonas tropicales a otras más templadas. Es decir, el calor aumenta y hace huir al vector transmisor. En el mundo se produce más o menos cada año 200.000 casos y de ellos más o menos un 30.000 que fallecen por fiebre amarilla. Todo esto genera pues de la picadura hasta la aparición de los síntomas ya que hemos señalado entre los 3 y 6, 7 días que genera el rol de evolución de esta enfermedad. La prevención ya hemos señalado, generalmente se recuperan en 1 o 2 semanas cuando es una infección primaria o en forma leve, con síntomas muy similares a otras patologías. Y ya en los casos graves ya hay mucho más incidencia, sobre todo en las hemorragias, no solamente boca o nariz, y además de la ictericia, como consecuencia del daño hepático o el daño renal, y otros síntomas como vómitos, en casos que generan ya la muerte del paciente. Por ser una enfermedad viral, como sabemos, todas las enfermedades virales hasta el día de hoy no tienen un tratamiento específico. Por lo tanto, ustedes tienen que actuar hidratando a su paciente, usando antipiréticos y tratar de controlar estos síntomas con alguna medicación antiinflamatoria colateral y que pueden inclusive hacer uso de la diálisis cuando ya la complicación renal lo amerita. Tratamiento y prevención, ya hemos señalado, no se cuenta con tratamiento específico farmacológico. Y las prevenciones hemos señalado que deben ser las que se utilizan generalmente para otras enfermedades infecciosas. Todas estas medidas, pues, generan una eficacia en el control, sobre todo de la fiebre amarilla, dengue, en la fiebre amarilla no solamente urbana, sino la selvática. Y con ello, pues, evitaremos las complicaciones que generan estas patologías virales. Se dispone como único, ya vemos, evitamiento de esta patología infecciosa es la vacuna, que no va a producir una inmunización por arriba del 98%,
contra estas infecciones, y que también no va a producir, pues, también evitar los contagios de otras especies, como son el ganado caballar, por ejemplo, pues no va a producir un cuadro de encefalitis. Muy común es la encefalitis equina venezolana, que tenemos en nuestro país como una forma casi endémica, presencial en nuestro país, y que es muy frecuente la adquisición o la migración que existe en intercambio social entre Venezuela y el Perú, ha hecho que esta cepa se encuentre presente en nuestro país. Todo ello, pues entonces el tratamiento y la prevención de estas infecciones virales zoonóticas pueden hacerse con las medidas que se señalan en los diferentes protocolos y en los diferentes manuales de protección de esta virosis. Hay como consecuencia que hemos tocado que estas infecciones son a nivel generalmente de las patologías del sistema nervioso central como consecuencia y ubicación de estas enfermedades. Vamos a tocar algunos aspectos que tienen que ver con estas infecciones del sistema nervioso central, donde tocaremos también algunos conceptos actuales de los priones y otros virus. Entonces, el tratamiento, ya hemos señalado, las infecciones virales, entonces, llamadas persistentes del sistema nervioso central, hasta ahora, en este tiempo, en esta actualidad, es bastante importante, bastante evolutivo desde el punto de vista fisiopatológico. En estos últimos 30 años, incluyendo los finales del año pasado y los 20 años ya de este siglo, 2021, estas patologías del sistema nervioso o enfermedades neurológicas ocurren no solamente en la especie humana, sino también en ciertos animales y que pueden de ahí transmitir al hombre estos agentes virales. Recuerden ustedes que los virus son agentes filtrables, además, y que eso permite con facilidad pasar las barreras artificiales que se producen y tener, pues, disponer de formas no filtrables para estos virus con la presencia de mascarillas o de actos o de formas que eviten el pase de los virus, que hasta ahora no hay un impedimento 100% artificial. Y la prevención es más lo recomendable. Los que estamos actuando se está indicando, recomendando para este virus actual de los coronavirus, o sea, evitar el contacto cercano, evitar los espacios cerrados, no ambientes comprimidos, no estas aglomeraciones, ¿no? Y el uso y la higiene personal, que es muy importante no solamente para los virus, sino para muchas otras infecciones virales y bacterianas o parasitarias micóticas. En caso del sistema nervioso central, hay unas entidades virales que producen las famosas enfermedades virales lentas o progresivas, que se llama. No solamente con periodos medianamente largos, sino prolongados inclusive, cuando aparecen ya en su forma activa, es que han pasado mucho tiempo en algunos casos. Todo esto son persistentes a nivel celular, tisular, y que se diferencia pues básicamente en las concentraciones de los linfocitos y en la modificación, en la alteración de las neuronas generalmente. Son clasificadas como enfermedades relacionadas por agentes virales ordinarios, ¿no? Que se conoce su genoma, su ácido nucleico y su cárcide proteínica, que generan generalmente reacciones inmunológicas en el sistema celular y en el cultivo celular. Y el otro grupo son las enfermedades relacionadas con virus no ordinarios, que son generalmente agentes infecciosos filtrables pequeños, conocidos como los priones, de mucha novedad y mucha actualización
en el mundo de la patología neurológica actual y que se transmiten también a ciertos animales de experimentación y que no contienen todos los ácidos nucleicos. Estamos hablando de los priones y no tienen alguna relación con formas inmunitarias o inflamatorias en el huésped. Y no se ha logrado hasta ahora reproducirlos a nivel de cultivos celulares. La evolución de estas infecciones a nivel del sistema nervioso central por los virus ordinarios constituyen pues el resultado de la integración de su ácido nucleico genómico con las células del huésped y que generan a través de mutaciones. Los virus son sumamente mutagénicos, no solamente los del sistema nervioso central, sino de todos los otros espacios u órganos donde se pueden replicar. Y de esa manera, pues la replicación y su capacidad antigénica tienen que ver con el grado o la desaparición de estas formas antigénicas a nivel del sistema orgánico del paciente y especialmente a nivel de la organización neurológica central y que puede ser causada pues, por estos agentes genómicos a nivel de las células normales, básicamente. Estas virosis constituyen un grupo muy heterogéneo que tiene generalmente a unas especies virales convencionales y no convencionales. Por ejemplo, como se llaman los priones. Los priones son partículas que contienen pues, proteínas, pero no tiene ácido nucleico detectables hasta el día de hoy. Por ahí se están haciendo investigaciones muy importantes para determinar la presencia o el equivalente del ácido nucleico, que es fundamental para la replicación y evolución de esta partícula viral. Y de esa manera determinar pues sus características y asignarles el rol patológico, neurológico que les corresponde. Todo esto entonces se está haciendo mediante estudios y también produciendo la inactivación de otras sustancias, ya sea por calor, por mal leído, y evaluar la presencia o ausencia de las nucleasas y también los agentes que producen la forma destructiva de estas integraciones, como son pues el fenol, el éter, cloruro de sodio o los hipocloritos, que son las sustancias que están actuando actualmente como factores de eliminación. En el hombre, generalmente los virus llamados lentos o progresivos causan enfermedades del sistema nervioso central que se caracterizan por un periodo de latencia de un comienzo gradual, pero un curso progresivo largo, que generan generalmente asintomatologías que no se detectan oportunamente y que aparecen ya hoy en día a largo plazo. Estamos viendo el caso del Alzheimer, el caso de algunas otras enfermedades que ya se relacionan con la presencia viral, pero que no se determinan a su inicio, básicamente. Enfermedades más frecuentes, ya conocidas actuales por estos virus, llamados convencionales u ordinarios. Tenemos la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Tenemos la paencefalitis esclerosante subaguda. Todas estas infecciones son persistentes y causadas por una variedad de estos virus y de otros conocidos, como por ejemplo el sarampión, que es una secuela de esta infección y que a veces se altera su replicación y ello hace que no se puedan relacionar directamente a la patología señalada. También a nivel de las neuronas hay una infección importante. Se han encontrado hallazgos importantes con los cuerpos de inclusión, con las nucleocápsides que se han encontrado en forma helicoidal y las diferentes reacciones serológicas del virus del sarampión relacionado con esta patología. Los cocultivos también de estas células con células permisivas pueden también inducirnos a un virus muy semejante como es al virus del sarampión.
Este virus tiene una característica de poseer una matriz diferente a las otras especies del grupo. Y eso le da una especificidad en su ensamblaje general del virus. Todos estos pacientes generalmente tienen, cuando se hacen los estudios serológicos, usted va a encontrar concentraciones de anticuerpos altos, no solo a nivel del sarampión, sino también a nivel sanguíneo y a nivel cefalorraquídeo. Todo esto básicamente constituyen infecciones que por un lado han desaparecido o por otro lado se encuentran latentes, y desde que se aplicó la vacuna, por ejemplo, contra el sarampión, es una evolución que se extiende a veces por todo el país. Las enfermedades relacionadas con agentes ordinarios tenemos entonces que siguen pues los cursos de persistencia natural y que son producidos por agentes virales ordenados, se resumen en los virus ordinarios que producen infecciones persistentes del sistema nervioso central, donde tenemos generalmente las pasencefalitis, por un lado, las encefalitis o del complejo de demencia del SIDA, y por el otro lado, los agentes señalados con estas patologías. Las enfermedades causadas por virus no ordinarios, entonces soltamos los priones. Tenemos la enfermedad de Khrushchev-Jacob, la enfermedad de Khrushchev-Jacob, que es la variante del virus. Como recordemos, los virus son sumamente modificables, sumamente cambian frecuentemente, son mutagénicos o aparecen variantes relacionados con estos cambios. El síndrome de Sheckham-Strauss, de reciente estudio y publicación, el virus de Schenker, el curú y el insomnio familiar mortal relacionado con estas patologías. También tenemos a los priones que producen encefalopatías esporiformes, esporiformes a nivel del ganado bovino, y además producen prurito lumbar o enfermedad de la que se llama la trotona en el ganado ovino, y otras enfermedades que se producen a nivel del sistema nervioso central en el hombre. Los priones, por lo tanto, pues, pueden ser agentes etiológicos de muchas enfermedades y se señalan el factor de transmisión genética familiar o también de algunas manifestaciones esporádicas. No se ha definido todavía con claridad estas evoluciones patológicas o fisiopatológicas con sus características clínicas señaladas. Hay una semejanza, una similitud, pero todavía no hay una determinación específica respecto a ella. La hipótesis del prion sigue vigente, ¿no? Y que se está empleando para describir algunas infecciones de este tipo y que son responsables, como hemos visto anteriormente, de las encefalopatías y de otra forma de transmisión, que pueden infectar generalmente en forma de partículas, en forma de grupos o en forma de estructuras todavía que no son definidos específicamente. Ya hay estudios señalados, propuestos, evaluado por Stanley Pruser, que es uno de los pioneros en el estudio de los priones, todos en relación a la composición, a la estructura o a su factor de letalidad por estos priones. De esa forma se está haciendo estudios pues, a nivel celular, como son pues, la presencia de esta proteína, llamada la proteína priónica celular o PRPC, la proteína priónica o la proteína priónica celular, que está presente pues, en los diferentes tejidos que se están haciendo, en las diferentes fibras musculares, en los linfocitos, pero particularmente es muy abundante en el tejido nervioso específicamente. Todos los enfermos con esta patología son pues de forma anormal, de forma llamada
Escarpie prion proteína, con la sigla señalada entre paréntesis, o también la otra sigla que nos da las dos variedades, las dos modificaciones de esta partícula priónica, según se determine en la evolución. Todas estas, pues, estas dos proteínas, que son proteínas aberrantes determinadas, difieren en su forma estructural, en su forma de evolución espacial, y que no permiten determinar todavía una inespecificidad en la evolución de estas proteínas. Sin embargo, a nivel de ellos se están haciendo los estudios en ciertos espacios, como los digestivos, como los neurológicos en el paciente. Por lo tanto, pues, actualmente en estos tiempos, la hipótesis del prión se señala que es una infección que comienza con la ingestión o la incubación de esta forma de proteína, la PRP. Y esto promueve finalmente una conversión a una proteína normal. Y esta proteína se engendra dentro de una proteína normal. Por lo tanto, esta formación reciente anormal produce la conversación de más proteínas normales. Esta conversión se señala como formas anormales que se van produciendo en esta reversión de las formas características. Y se aparecen ya en la lectura de las isoformas o variantes que se pueden determinar en cada una de estas proteínas. Ese es el misterio todavía de los priones actualmente. Entonces, se define, pues, la definición de prión es una partícula infecciosa con proteinásica pequeña. O en otras palabras, es una partícula proteinácea infecciosa pequeña, en donde no se inactivan estos procedimientos empleados o no se pueden destruir con los ácidos nucleicos. Son muy pequeños, con diámetros de 5 a 100 nanómetros, y producen, pues, infecciones características y pueden conservarse viables incluso mucho tiempo en el tejido encefálico o en la formalina durante muchos años. Son resistentes a radiaciones ionizantes, a ebullición y muchas desinfectantes ordinarios. No son destruidos por esta sustancia. Actualmente todavía no se han encontrado viriones reconocidos en los tejidos mediante la microscopía electrónica, y no se han logrado tampoco hacerlo crecer en los diferentes cultivos celulares. Las propiedades biológicas y físicas de estos priones son que puede ser una patología progresiva orgánica sin remisión o recuperación. No presentan reacciones inflamatorias, no presentan alteraciones de la patogénesis con la inmunosupresión o la inmunopotenciación, tienen un diámetro estimado de 5 a 100 nanómetros, no hay estructuras de este tipo de los priones visibles por la microscopía electrónica, replican hasta títulos elevados en el tejido susceptible, especialmente el nervioso, tienen una transmisión animal de experimentación probada, no producen interferón, ni hay tampoco interferencia con otro virus ordinario. Tienen una resistencia extraordinaria a los actos o a los fenómenos radioactivos ultravioletas, alcohol-formaldehído, ebullición por arriba de 100 grados, a la acción de proteasas y nucleasas, y se pueden activar, pues, en forma muy deficiente en cuanto a su medio de transmisión. La proteína priónica entonces presenta, pues, propiedades básicamente en sus diferentes preparaciones que se está haciendo actualmente, no solamente en los estudios bioquímicos, moleculares, genéticos, sino también en diferentes variedades de casos post-mortem del tejido nervioso, de pacientes que han fallecido con encefalopatías espongiformes o con las formas complicadas de estas infecciones neurológicas.
Todas estas formas, entonces, son sensibles, hemos señalado, a la acción de las proteasas, de las nucleasas, y que no señalan o no dan, o no presentan diferencias en la secuencia de los aminoácidos como elemento de constitución de la forma genética, sino que también hay cierta codificación con las otras cepas proteínicas. Y ello hace pues que las acciones de la proteína en la membrana o en donde se va a manifestar estas funciones no estén completamente demostradas. Ello pues se está haciendo estos trabajos a nivel de cepa de ratones de laboratorio. También en otros cepas de ratones homocigotes, sin la presencia de la proteína principal, fueron resistentes pues, a estas infecciones experimentales. Se ha hecho esto en otras patologías tipo escarpia, de evolución señalada en algunos casos, y que no ha habido necesidad generalmente de que el gen polifuncional como el prerequisito de esta infección. Y en la preparación del prión también genera estas modificaciones estables y señaladas. Todo esto hace pues que los estudios señalen que la especificidad para ver la estructura real y la formación real del prión sea la adecuada. Los viroides son un grupo de virus de entidades de infecciones que producen subinfecciones. Fue descubierto en 1967 por T.U. Diener generalmente en plantas. Por lo tanto, estas infecciones son generalmente a nivel de estas especies con sus estudios importantes y que se señalan todavía escasez o no hay caminos directos para señalarlos como patologías específicas a nivel humano. También hay estudios de aparición, de evolución de estas estructuras evolutivas de los viroides que se señalan pues como enfermedades que se tienen que ver con una serie de otras estructuras proteínicas. Y se están haciendo múltiples estudios para determinar las características patológicas evolutivas de estas partículas virales, y que ello nos tendrá que dar respuestas en algún momento. Todos los viroides pues producen enfermedades generalmente en plantas, ya sea cultivadas o las que se usan con mucha frecuencia en los hogares, en el campo o en las instituciones como especies de exhibición. Entonces, más importancia para los ingenieros agrónomos que para la parte médica, que es motivo de alguna forma de estudios de estos viroides. Una diferencia entonces entre los viroides y los virus propiamente dicha es que los viroides pues existen in vitro, in vivo, y no tienen cápsula y son RNA de doble estructura o doble filamento, tienen bajo peso molecular. El tejido infectado en el tejido infectado no contiene partículas virales parecidas, tienen una sola especie de RNA, tienen la incapacidad de codificar para otras proteínas. Y se duplica automáticamente en células susceptibles, donde se espera la presencia de sus receptores celulares. Carecen de la capacidad codificatoria y por muestra cierta semejanza con los intrones que son autocatalíticos en la clase 1, que se codifica finalmente. Todo esto entonces puede llevar a una evolución que se va dando de acuerdo a la
simplificación del ácido ribonucleico con la polimerasa 2 en la aplicación o replicación circular que se genera en estas especies. La replicación, por lo tanto, de los viroides va en función de la ubicación, la posición de la posición central del viroide, donde se realiza claramente estas evoluciones celulares. Juanita, esto entonces es lo más saltante de estas términos, ¿no? Entre los viroides y los virus y los priones. Les manifiesto que a nivel de priones se está avanzando positivamente. Hay laboratorios que están trabajando activamente en la evolución de los priones, básicamente. Y acá les menciono esta diferencia en los viroides porque hay estudios a nivel vegetal, a nivel fisiopatológico de los vegetales, de todos los productos de esta naturaleza, y se están haciendo algunas diferencias por los virus propiamente dichos, ya que aparecen en algunos casos algunas manifestaciones virales que se tiene que determinar si son por viroides o los virus. Los priones tienen otro espacio, tienen otra evolución diferenciada y que producen generalmente enfermedades a largo plazo. Estamos viendo una serie de patologías a nivel del sistema nervioso central, como aparecen después de años, generalmente por arriba de los 60, 65 años, donde ya hay manifestaciones específicas de estas alteraciones neurológicas y a veces de forma muy irreversible y que ya no permite el tratamiento de recuperación, sino el mantenimiento y el control de evitar un mayor daño de estas enfermedades. Por lo tanto, esto hemos señalado pues algunas características de la naturaleza, sobre todo de la proteína priónica, que será motivo de estudios en la evolución de la cultura de la patología viral. Creo que ha sido un poquito larga esta clase y esperamos que nos disculpen a veces la voz que se me va un poco. Estamos hablando muy frecuente en estos días por la cuestión de la conversación virtual y por la propaganda que se está dando en nuestra evolución para las elecciones que se van a producir dentro del mes de diciembre. Por lo tanto, espero mañana martes Juan Pablo verá el espacio para señalar alguna clase mía más y, si es posible, terminar el miércoles nuestro capítulo de virología y el viernes ya empezar nuestra primera clase de inmuno. Y también señalaré ya la fecha para tomar el examen de virus, como señalado con el delegado, con Juan Pablo. A todos, muy buenas tardes y gracias. Gracias. Compañeros, aún no se retiren, voy a escalar la lista. Ya está, compañero, pueden retirarse. Los que han tenido problemas me los comunican por interno. Gracias, doctor.
sufrimientos tan grandes como el año pasado, incluso llegar a lamentables. Permita. Salud. Alguien le llamó. Renato. Renato, ¿no? Alguien le llamó. Le llamó, pero no tiene no tiene nombre. Porque ya le está esperando.
animales